aquel Jesús, el Hijo de Dios, vino a morir en dura cruz para redimirnos del pecado y maldades en que vivíamos. Como cordero, Él fue llevado a aquel lugar donde fue crucificado, llevando así toda carga de pecado, para que así no fuésemos condenados. Gracias a Él que somos salvos, y no por obras para gloriarnos, es por la fe que Él nos ha dado, llevando así toda carga de pecado. Bienvenidos este día a la Iglesia del Camino de la Fe en esta página de YouTube Tendencias de nuestro tiempo. El día de hoy, el pastor Natividad Ramos Ramos presenta el mensaje La ruta del apóstol Pablo desde Damasco, Antioquía. Tomada en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, de los versos 10 al 11. Queda con ustedes desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, nuestro hermano con ustedes. Que somos salvos y no por obras para gloriarnos, es por la fe que Él nos ha dado, llevando así toda carga de pecado. Gracias a Él que somos salvos y no por obras para gloriarnos, es por la fe que Él nos ha dado, llevando así toda carga de pecado. Y ponemos como punto de partida todo el problema con Pablo y todas las cartas y el desarrollo del trabajo en el cristianismo. Empezó en el debate con Esteban, que a veces no se toma en cuenta eso. Esteban, que era un diácono. Padre eterno, te rogamos que nos bendigas esta mañana en esta reflexión, que pueda significar entendimiento del porqué de las cosas que tu apóstol enseñó a la iglesia. Ayúdame para enseñar, trazar la palabra con verdad. Por Cristo Jesús. Amén. Y les voy a decir, inclusive para enseñar a los gentiles el Evangelio, el Señor lo autorizó a él. Dijo, Dios me puso por apóstol, predicador y maestro de los gentiles. Es decir, a nadie le encargó, ocúpate de los gentiles más que a Pablo. De allí que se involucraron mucho, y es correcto, pero el que tenía la autorización para definir la fe cristiana con el mundo gentil era estrictamente Pablo.
Por eso todos aquellos que llegaron con algo que le llamó otro evangelio, Pablo fue muy duro. Y en el capítulo 6 del libro de los Hechos, capítulo 6, donde habla en el versículo 8 de un diácono, porque antes los diáconos en esa fecha no eran de carácter ejecutivo, ¿sí? No, eran sirvemesas. Eso es lo que eran. Porque dijeron los apóstoles, dijo Pedro, no es justo que nosotros andemos sirviendo mesas. Entonces necesitamos que alguien se ocupe de esto. Vamos a elegir un cuerpo de lujo, de sirvientes. Dijo Pedro, que estén llenos de fe, llenos del Espíritu Santo. Y llenos de fe, ¿por qué? Porque no voy propiamente a predicar, sino a reflexionar esta introducción. Cuando ya entremos a las cartas, bueno, está bien. No quiero, quiero Pedro, ocuparnos de las mesas y dejemos de andar predicando. Entonces vamos a elegir un cuerpo de sirvientes, de gente que se encargue de servir las mesas. Y yo decía, ¿por qué necesariamente gente de fe y llena de sabiduría y de Espíritu Santo? No, hermano, porque para atender a miles de viudas y de gente de la iglesia, era una verdadera hazaña. ¿Cuántos conflictos sobre las mesas cree usted que había? Miles de mujeres, miles de ancianos, pues reclamaban y no había que comer. En un momento dado, pues ahí entraban los hombres de fe para que hubiera. O sea, fue muy interesante a la gente que escogió el Señor. Él los escogió, Y es uno de los casos de un diácono que causó un movimiento mundial, muy parecido a los debates que había en el tercer siglo contra algunos que decían que Cristo no era Dios, que era meramente un hombre. Y Constantino había promovido el debate entre los líderes de la iglesia cristiana y estos otros señores. Y resulta que los estaban barriendo. O sea, Arrio estaba llevándose de calle a los exégetas y expertos de la iglesia cristiana. Y entonces pidió al emperador autorización, un diácono, para entrar en el debate. Y el diácono barrió a Arrio. Dos casos extraordinarios de diáconos. Ya a esas fechas el diaconado ya tenía una idea de una posición ejecutiva, pero en el caso de Esteban era sirvemesas. Empero Esteban, dice el capítulo 6, verso 8, lleno de gracia y de potencia, hacía prodigios y milagros, el diácono, grandes en el pueblo. Y entonces se levantaron uno de la sinagoga, que se llama de los libertinos, y que no piense usted que eran los vagos. Eran un grupo de gente que se consideraba los libertos, y cireneos y alejandrinos, y de los de Cilicia y de Asia. O sea, era la sinagoga griega a la que Pablo presidía.
mas no podían resistir, dice, disputando con Esteban, mas no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y algunos exégetas dicen que quien discutió con Esteban fue Saulo de Tarso. Y que Saulo, siendo un experto en la ley, como nadie, estaba indignado porque Esteban lo barrió. Sí, porque Saulo tenía mucha letra, pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Y bien dijo Jesús, le será dada palabra. Pero esto terminó precisamente con la muerte de Esteban. Y dice el capítulo 8, versículo 1, y Saulo consentía en su muerte. Y eso de consentía, si Saulo no era alguien importante, ¿qué me da que esté de acuerdo o no? No, pero era el que también daba el voto de que lo mataran. Y después lo testifica. Y en aquel día se hizo una grande persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y llevaron a enterrar a Esteban varones piadosos e hicieron gran llanto sobre él. Entonces Saulo asolaba la iglesia, entrando por las casas y trayendo hombres y mujeres, los entregaba en la cárcel. Después habrá decir que los arrastraba, hombres, jovencitas, quien fuera, y que daba su voto para que los mataran. O sea, no, si Saulo, ese hombre Saulo, cargaba un expediente de maldad impresionante, mucho maldad con la que Cristo cargó en la cruz y lo transformó. Y a raíz de esa idea es que entonces quiero plantearles lo siguiente. Yo dije que todo empezó con un diácono. Y la primera acusación que hicieron contra Esteban es que predicaba. Y lo narra el capítulo 6, verso 14 del libro de los Hechos. Le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar. Es decir, le hemos oído decir que Jesús destruirá el templo. Aunque dicho de esa manera es una falsa acusación, pero que dejaba lugar para la interpretación equivocada. Y dijimos que debió decir algo como esto: que Dios estaba construyendo un nuevo templo, que después entendimos que es la iglesia de Jesucristo. Y la segunda acusación contra Esteban es que había dicho que este Jesús mudaría o cambiaría las ordenanzas de la ley. No eran los 10 mandamientos, porque luego hay confusión. Los creyentes dicen, es que ya no estamos bajo la ley, pero ¿cuál ley? Acuérdense que Dios le dio a Israel 3 leyes. Le dio la ley de los 10 mandamientos, que es la ley moral. Eso no se puede cancelar en absoluto. Le dio la ley civil, que era para que ellos se gobernaran, sean instituciones de Estado. Y le dio la ley ceremonial. Esta es la que estaba cancelada, la ley ceremonial.
Porque el judaísmo es lleno de simbolismo. La iglesia cristiana no es una iglesia llena de simbolismo. No tenemos más que dos cosas: el bautismo y la Santa Cena. Alabado sea Dios. Y no podemos permitir por eso que la iglesia cristiana se llene de símbolos, como se ha acostumbrado en este tiempo. Pero si todo el ceremonial levita y los sacrificios habían sido cancelados, porque los símbolos sirven solo mientras viene la realidad. El Cordero representaba a Cristo Jesús, pero el Cordero ya había muerto en la cruz del Calvario. Por consecuencia, ya no era necesario el símbolo del Cordero. El Espíritu Santo representaba una paloma. Lo tenemos en nuestros corazones. Entonces no era necesario ni los sacrificios, ni los símbolos, ni figuras que pertenecían al antiguo pacto, porque Jesús había otorgado un nuevo pacto. Estoy diciendo lo que sin duda Esteban predicaba. Dios ha establecido en Cristo un nuevo pacto de mejores promesas. Alabado sea Dios. ¿Cómo cree usted que sentirían los judíos al oír eso? Dios ha entregado en Cristo un nuevo pacto a la raza humana bajo mejores promesas, que hace innecesario el ceremonial judío. Y la prueba de que el asunto era la ley ceremonial es que cuando se negoció en Jerusalén, en esos 15, que los gentiles no tenían que circuncidarse ni guardar la ley, establecieron que no era necesario. Sin embargo, aparentemente Santiago estuvo de acuerdo y mandó una carta a la iglesia de Antioquía diciéndole: el Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido muy bien que los gentiles que se conviertan no tienen que circuncidarse. Sin embargo, apenas llega Pablo y Pedro a Antioquía y les manda gente tras ellos. Es decir, ¿por qué los mandó? Bueno, Santiago diría: no, un momento, yo estoy de acuerdo en que no se circunciden ni tengan que guardar toda la ley, pero de allí a que un judío coma con un gentil, eso es profanar la ley ceremonial. Es decir, Santiago no entendía ese asunto, que la ley ceremonial había sido cancelada. Lo que yo quiero es que ustedes vayan aprendiendo estas ideas. Y con esas declaraciones fabricaron sus falsas acusaciones. Y es aquí donde entra la iglesia, la sinagoga griega, donde al parecer toda la información, quien era el rabino de esa sinagoga, era un hombre llamado Saulo, y que era de Tarso. Así que propusieron un debate público para poner fin de una vez por todas a todo eso. Pero las cosas no les salieron como esperaban, alabado sea Dios. Y Esteban los venció contundentemente, apoyado por el Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Y eso causa que Esteban termine en un tribunal donde lo condenan a la muerte ese mismo día y ahí mismo. Y dice que pusieron las ropas de Esteban a los pies de un mancebo, es un hombre joven,
Para ellos un hombre de 30 años era un hombre muy joven, un mancebo. Y se ponían siempre a los pies del acusador principal. Quiere decir que Saulo fue el acusador más vigoroso contra Esteban. Necesariamente tenía que tener una facultad legal para participar en el voto. Porque a veces se piensa que Pablo era un jovencito, un muchachito, que casualmente llegó ahí y le tiraron la ropa. No. Poner la ropa era un ritual. Y eso desató la más feroz de las persecuciones por parte de los fariseos. Porque hubo la persecución saducea, pero hubo la de Saulo, era farisea. Y bien dijo él después: yo he sido fariseo de fariseos. Pero donde esa persecución, Saulo era el autor intelectual de todo el proyecto y de su ejecución. Por eso dice en Hechos 26, 9, yo había pensado que debía hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús. Es decir, Jesús ya se murió, dijo, está en la tumba. Ese ya no hay problema. Él, Jesús, el hombre, está muerto. Pero la gente ha creído en su nombre. Y yo debo cancelar la fe de ese nombre. Y para poder arruinar la fe en ese nombre glorioso, Saulo estableció una línea de injuria, diciendo de Jesús las peores cosas a nivel estado. Porque no le iban a dar autorización a cualquiera y darle cartas de recomendación, cartas de estado para otro estado. Era imposible. Tenía que hacer algo que tenía nivel. Y dice, entonces Saulo asolaba a la iglesia, que entraba a las casas de los hermanos sin hacer distinción ni de sexo ni de edad. Ancianas, jovencitas, las arrastraba y las metía en la cárcel. Y dice, enfurecido en gran manera, testificaría él ante Agripa, enfurecido en gran manera, que en el griego significa con la furia de un jabalí. Es una cosa terrible. Y dice, respiraba amenazas y muerte. No dice amenazas de muerte, no. Amenazaba y mataba. Amenazas y muerte. Y dio su voto para que mataran a muchos. Estaba enfurecido en gran manera. Y los perseguía, dice, hasta tierras extrañas. Había pensado hacer muchas cosas contra ese nombre. Y yo he mencionado alguna ocasión que los libros de Josefo, en cierto sentido, un contemporáneo de Cristo, menciona todas las aldeas y nunca menciona Nazaret, porque la idea es, Nazaret no existía. ¿De dónde Jesús de Nazaret? Si no existía. Así que si no existía Nazaret, no existía Jesús. Era un proyecto muy elaborado, muy sutil. Y con carta de recomendación llegó hasta Damasco. Y llegando a Damasco, a la hoz de Dios, es ahí donde pasó algo. Donde cambió su vida para siempre. Porque alguien se la cambió, a la hoz de Dios. A pleno mediodía, un resplandor del cielo lo cercó.
y le hablaron en lengua sagrada, la hebraica o el arameo. Todo judío cuando oía hablar en lengua hebraica, que era lengua sagrada, se callaba, guardaba silencio. Lucas dice que hablando Pablo a la multitud enfurecida, les empezó a hablar en lengua hebraica y fue hecho silencio, porque es la lengua sagrada. Y el Señor Jesús le está diciendo: te callas, Saulo de Tarso. Alabado sea Dios. Escúchame bien, ¿por qué me persigues? Y fue derribado en tierra. Vería al Señor Jesús allí. 1 Corintios 9:1 dice: no soy apóstol, no he visto al Señor. Sí se lo he visto. Pero allí algo pasó dentro de su alma, que temblando y temeroso dijo: ¿quién eres, Señor? Y la respuesta lo cimbró sin duda totalmente: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y algo cambió muy dentro de su corazón. Y una paz inundó su alma. Y el odio y el ánimo de perseguir y de matar fue quitado de su corazón. Desapareció para siempre. Estas son las cosas que Cristo hace. Jesús lo había perdonado y cambiado totalmente. Que diría después de muchos años: yo no debía ser apóstol de Cristo porque yo lo injurié mucho. Hablé de él bajezas. Eso significa. No debía ser apóstol, pero su gracia me rebasó. Alabado sea Dios. Diría: soy apóstol nomás porque lo quiso. Pero ¿qué más cosas estaban sucediendo en Damasco? Mientras Pablo estaba fuera de la ciudad, había un creyente en Damasco llamado Ananías. Y al mismo tiempo el Señor le da una visión. Y lo voy a decir con mis palabras. Ananías, te voy a contar lo que acaba de pasar en las afueras de esta ciudad. Y además anótale, eso lo digo yo, porque te voy a dar una dirección. A mí me alegra mucho saber que Cristo sabe dónde vivimos. ¿Sí? Conoce nuestro domicilio. Y eso es muy alentador. Que mi Señor sepa dónde vivo. Te voy a dar esa dirección para que vayas a ver a un hombre. Saulo, dijo este hombre, está en la casa de un hombre llamado Judas y la calle se llama La Derecha. Denle un aplauso, Señor. Ahí está un hombre terrible, a un hombre al que acabo de salvar. He lavado sus pecados y él ya es otro. Potencia de Dios para salvación, dijo Pablo. Cristo sí cambia la vida.
Estoy dando los antecedentes para entrar a muchas otras cuestiones. Porque una de las cosas que se piensa es que cuando Pablo fue salvo, a los 12 días ya estaba predicando. No hay manera de probar eso. ¿Qué predicaba si no conocía el Evangelio? Conocía la salvación que le acaban de dar, pero no era un predicador que pudiera decir conozco el cristianismo. Ananías le diría, Señor, ¿y quién es? Ananías es el famoso Saulo de Tarso. ¿Qué? Es que yo estoy disfrutando lo que Cristo hizo con ese hombre, porque creo en la salvación que Cristo da. Imposible. Señor, yo he oído cuántos males ha hecho a los santos en Jerusalén. Y yo sé a lo que viene aquí a aprenderlos. Y ante los temores de Ananías que los expresó, Jesús le diría, venía Ananías, venía. Alabado el Señor. Venía, ya no. Mira, Ananías, lo que sí te voy a decir es que si yo no lo hubiera encontrado y yo no hubiera cambiado su vida, tú estarías en apuros. Amén. Pero espérate, ¿sabes qué está haciendo ese hombre enfurecido como venía? Ananías está postrado orando. Alabado sea Dios. Está hablando conmigo. Alabado su nombre. Yo lo he reconciliado con el Padre. Ananías, ¿sabes quién es Saulo ahora? Es tu hermano. Alabado sea Dios. Pero no solo eso, Ananías, te está esperando. Porque ella te vio en visión que tú vas a ir a orar por él. Ve y pon las manos sobre él para que sea sano. Es que quedó ciego por la visión. Y Ananías fue con cierta aprensión, porque aunque el Señor nos lo diga, no dejamos de tener cierta aprensión, muy natural. Tocó la puerta y le dice, ¿es la casa de Judas? Sí, sí lo soy. Pasa, porque este hombre te espera. Y se da una charla entre Saulo y Ananías. Saulo, hermano. Qué cambio de lenguaje. Saulo, hermano. El Señor que te apareció en el camino por donde venías me ha enviado. Si no, no viniera. Él me envió. Y me envió para dos cosas. Para que recibas la vista. Lo toca y se caen como escamas y vuelve a ver. Y voy a poner las manos sobre ti para que seas lleno del Espíritu Santo, para que venga sobre ti la llenura del Espíritu de Dios. Y sucedió, y de inmediato se bautizó. Qué interesante. De inmediato se bautizó. Y es aquí donde se entiende si el evangelio
que Pablo predicó no define lo que es la iglesia. Y Pablo le llamaría a partir de esas fechas el Evangelio de Dios. Pero se apoderó tanto de su alma ese Evangelio que ya ancianito lo llamó mi Evangelio. Qué emoción que se convierta en parte de nosotros. Mi Evangelio. ¿Y qué sucedió? Aquí está otro punto. Esta es una introducción, una reflexión. ¿Qué sucedió después que recibió la vista? Si usted va al libro de los Hechos, no lo haga. Del versículo 19 al 20. Fíjese lo que dice. Que luego, después de recibir la vista, y comió. ¿Cómo simpatiza ese detalle, no? Con el hambre que traigo. Sí, lo mismo le pasó a la hija de Jairo. La resucitó y la muchachita resucitó con mucha hambre. Yo no sé por qué. Es que allá no hay botana. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. El hijo de la viuda de Naín le pasó lo mismo. Se lo entró hijo de de comer. Yo no sé por qué regresan del otro lado así, con mucha hambre. Después de comer, empezó a predicar. Y si usted lee el versículo 26, aunque luego le voy a dar una ruta para que usted la tenga anotada. Y usted tendrá un panorama que sería algo como así. Así sucedió, hermano Ramos. Fue salvo. Ananías oró por él. Sanó. Fue lleno del Espíritu Santo. Se recuperó y empezó a predicar. Saulo, ¿qué vas a predicar? Eres rabino y en cuanto a la ley es un conocedor, pero el evangelio no conoce nada. Necesitas aprender. ¿No tiene lógica? Y ese detalle es tan utilizado como subterfugio para aquellos que apenas conocen la A del evangelio y andan predicando. Y después traen un montón de ideas en la cabeza que no saben ni qué cree. Los neófitos no deben predicar el evangelio hasta que aprendan la fe. Y esto lo utilizan para decir, mire, Pablo empezó a predicar al siguiente día, ignorando una reflexión seria que luego yo les voy a pasar. Predicó y que luego se fue a Jerusalén. Y entonces yo pregunto, si así fue la ruta, ¿quién le explicó el evangelio? ¿Quién se lo explicó? No queda más que una idea. Bueno, pues allá en Jerusalén los apóstoles. Eso sería lo propio. Espérame, entonces Pablo recibió explicación del evangelio de terceras manos. Luego ya no tenía una versión original. ¿Ve lo que estoy diciendo? Para que vea el alcance de interpretar mal las cosas. ¿Cómo entonces podía reclamar autoridad de un evangelio original? Pues ese punto que estoy diciendo. Y lo menciono porque fueron las versiones que los judaizantes hacían correr. Él no es apóstol. Él aprendió el evangelio que otros le contaron, pero realmente él no es un testigo de calidad. Él no es original y no es apóstol. Y diría, no soy apóstol, no he visto yo al Señor.
A él le explicaron otros. ¿Sí van conmigo, hermanos? O sea, estoy diciendo, miren lo peligroso de la interpretación que se hizo de Pablo y que dio apoyo a los judaizantes hasta el día de hoy. Los judaizantes no les gustan las tesis de Pablo, ¿eh? Y si así fuera, que recibió el evangelio de terceras manos, jamás hubiera podido defender la fe en la carta a los Gálatas. Y yo siempre he sostenido esta versión. Sin sus escritos estaríamos indefensos ante los judaizantes y desde el primer siglo se hubieran tragado al cristianismo. ¿Por qué cree usted que he sido tan cortante y contundente con esta cuestión? Porque es un asunto muy serio. Fíjese usted, no hubiera podido escribir su carta a los Gálatas en el capítulo 1, versículo 11 y 12. Dice: mas os hago saber, hermanos. Pablo, lo aprendiste de terceros, te lo enseñaron algún hermano en Jerusalén, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, mas por revelación de Jesucristo. Alabado sea Dios. No se equivoquen. Habría de decir a mí, los que eran grandes en Jerusalén, a mí nada me dieron. Y si eran gente importante, no sé, dice, Dios no acepta apariencia de hombres. Hasta a Pedro y a Santiago y a Juan se lo llevó entre los pies. No me vengan con eso, yo lo aprendí del Señor Jesús. No fue Pedro ni Juan quien me lo explicó. Fue el mismo Señor Jesús. Y entonces yo intervengo. Y le digo, ¿cuándo, Pablo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Si no hubiera sido así, la iglesia hubiera sido asimilada y se hubiera convertido en un apéndice del judaísmo. Es más, en el primer siglo. Pero el Señor Jesús le dijo: Ananías, instrumento escogido es este. Yo le llamo el ingeniero de la palabra. Precioso. Para explicar la simetría de la fe cristiana. Entonces, ¿cómo fue? Veamos y pensemos en la ruta que el Señor le diseñó de manera deliberada para conservarle su autoridad en el Evangelio, para que nadie le dijera que se le habían contado. Porque es Pablo y nadie más el que define la doctrina de la iglesia para todos los siglos. Por eso ustedes me han oído decir, la iglesia en términos de fe personal debe ser cristocéntrica, porque Pablo no murió por nosotros, murió Cristo Jesús y Él es el Salvador del mundo. Pero en términos de definición de la doctrina debemos ser paulinos, porque a Él le explicaron, le dijeron que le explicara a los gentiles y nos lo explicó bastante bien. ¿Ven la importancia que tienen los escritos del apóstol Pablo? Una gran mayoría del Nuevo Testamento son cartas de Pablo. Y cerró esta idea diciendo: si viene otro y predica otro evangelio del que he predicado, sea anatema, sea maldito, quede bajo maldición.
Pero agregó, aunque se trate de un ángel. ¿Qué le parece? Significa, hermanos, nadie tiene autorización de tratar de explicar los fundamentos de la fe cristiana, porque a mí me dieron la autorización. Y leeríamos así, y pensaríamos de su salvación en Samaria, en Damasco. Pero ¿a dónde se fue? Gálatas 1, 15 al 17. Estamos siguiendo la ruta con cuidado. Yo quiero que la aprendan para que tengan la idea de por qué sí y el por qué no. Mas cuando plugo a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que le predicase entre los gentiles. No conferí con carne y sangre. No tuve contacto con ninguno en absoluto. Ni fui a Jerusalén. Ni fui a Jerusalén a los que eran apóstoles antes de mí. Pues ¿a dónde te fuiste? Pablo dijo, me fui a la Arabia. A la Arabia. ¿A dónde? Dijo el monte del Sinaí. Ahí donde se dio la ley. Ahí me explicó el Señor su pacto nuevo. Alabado sea Dios. Le estoy citando la Escritura. ¿Cuánto tiempo, Pablo, estuviste allá? 3 años, dijo. Ya tenía 3 años de convertido, no estaba predicando todavía. 3 años después fue a Jerusalén. Sí, fui a Jerusalén 3 años después. ¿Pero por qué a la Arabia? Pues ¿qué había allí? ¿Qué había allí? Dijo el monte Sinaí. Fui allí donde Moisés recibió la ley. Extraordinaria experiencia. Porque miren, qué mejor sitio que ese para revelarme el secreto de su nuevo pacto. Aquí no trajo a Pedro, ni a Juan, ni a Santiago, ni a ninguno. Me trajo solo a mí. Estamos viendo la autonomía y la facultad del apóstol. Yo fui enseñado por el Señor Jesús y yo estuve en el Arabia, allí donde Moisés recibió la ley. Pablo, te he traído a este lugar para explicarte, eso lo digo yo, qué ha sucedido con el viejo pacto. Y si el mío sustituye a esto, bajo mejores promesas. Podría entonces decir, Pablo, le podrían decir, tú no estuviste con él. Pedro, Juan y Santiago anduvieron con él 3 años. El apóstol diría, sí, pero yo fui a la Arabia. Alabado sea Dios, y ahí tuve audiencia exclusivamente para mí. Acá eran 12, acá solamente a mí me atendió. ¿Se da cuenta de la importancia de la doctrina paulina? Por eso, la mayor parte de los predicadores omiten la doctrina de Pablo. Y allí en ese escenario donde fue dada la ley, que estos judíos están tratando de hacer que los gálatas, la iglesia de la Galacia, vuelvan a creer en la ley de Moisés, en la ley ceremonial, para poder ser salvos. Y voy a hacer esta precisión. ¿Por qué
empiezo por la carta a los Gálatas luego? Por una razón fundamental. Porque el primer viaje misionero, donde la iglesia de Antioquía, escúcheme lo que le voy a decir, Pablo fue salvo y regresaría después, fue a Jerusalén y el Señor Jesús le dijo, sal de aquí porque aquí no te van a recibir. ¿Y sabe quién lo sacó de allí? Porque los hermanos no le tenían confianza. Estruco. Era el que perseguía. Algo se traía en las manos. No, cuídense de él. Le tienen miedo, dice que le tienen miedo. Pero el Señor tocó a un hombre joven llamado Bernabé. Bueno, no sé qué tan joven. ¿Para qué digo que joven? Si era de mi edad. Y Bernabé lo toma y se lo lleva. Y lo lleva hasta Tarso de Cilicia. Lo regresa a donde había nacido. Pablo, vete un tiempo a Tarso. Yo te llevo. Alabado sea Dios. Y eso es lo que le voy a decir para que se lo grabe. Saulo fue llamado en Damasco. Pero prácticamente más de 10 años después, Bernabé va otra vez y se lo trae a la iglesia de Antioquía. Y entonces el Espíritu de Dios a través de la iglesia confirma el ministerio de Pablo y le dice, sepárenmelo. Alabado sea Dios. La iglesia no llama al ministerio para que nadie ande regalando ministerios. La iglesia confirma los ministerios. ¿Vamos bien? Saulo fue salvo. Y más de 10 años después, regresando a Antioquía, la iglesia lo confirmó para el ministerio. Y lo lanzan al ministerio a él y a Bernabé. Y regresan felices de la vida varios años después. Digo, porque no iban, me regreso al ratito. Eran misioneros de veras. No, sí. Y cuando regresan vienen llenos de gozo. Y le testifican a la iglesia de Antioquía. Dios le abrió la puerta a los gentiles. Alabado sea Dios. Hay iglesia de Jesucristo en Perge, en Panfilia, en Iconio, y le mencionan muchos lugares donde ahora había iglesia de Jesucristo. Y eso sonó la alarma. Y los judaizantes dijeron que, ¿qué? Ya los gentiles se están llegando, se están metiendo al reino. Y le abrieron debate. Y dijeron a la iglesia, es falso, porque nadie que no guarde la ley puede ser salvo. Es decir, aunque estas gentes se hayan convertido, no pueden ser salvos si no guardan la ley. ¿Sabe qué significaba? Echaban por tierra toda la redención que Cristo había obrado en ellos. Oiga, ¿estoy enseñando bien? Qué bueno, me gusta. Pablo, tú no anduviste con él. Dice entonces algunos que venían de Judea, que venían de la iglesia de Santiago, para que usted identifique de dónde nacen los judaizantes, y particularmente del núcleo fariseo. Enseñaban a los hermanos, ¿a cuáles? A los de la iglesia de Antioquía. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¡Qué barbaridad! La cuestión era seria. Sostenían que a pesar de creer en Cristo y que Cristo había muerto por sus pecados, aún con todo y eso, si no se circuncidaban como lo hacían los judíos, no podían ser salvos. Atrevidos. Esa es la vieja tesis de Colosas.
Que yo dije alguna vez, la tesis de Colosas era que Cristo está bien, pero que Cristo más algo está mejor. O sea, a Cristo agréguele el IVA. No. Cristo es suficiente para salvar a los hombres. Alabado sea Dios. Esto también dicho por los judaizantes. Pablo le llamó, inquietan a las iglesias. Hermanos, en Cristo estáis completos. Porque en Él estamos circuncidados. No con circuncisión hecha con manos, sino con el despojarse de los pecados de la carne. Y eso se agrega que se levantó una discusión y contienda no pequeña contra Pablo y Bernabé. Allí en Antioquía se resume el problema. No pueden ser salvos. Y precisamente esto causaría que se diera la gran reunión en Jerusalén de Hechos 15, que yo nunca he aceptado que se diga el concilio de Jerusalén, porque así viene la Biblia y los encabezados, ¿sí o no? ¿Sí lo han leído? Concilio es la reunión de todas las iglesias, pero esta era un encuentro entre dos iglesias, una de donde venían los que estaban causando el problema y la iglesia que se estaba quejando, que era la de Antioquía. Entonces no era ningún concilio. Pero bueno, pues ¿para qué vamos a andar peleando eso, verdad? Pues concilio le llamamos. ¿Ustedes qué dicen? Pues concilio. Entonces, hasta aquí tenemos una cuestión. Pablo no recibió el evangelio de los apóstoles. Se lo enseñó el Señor Jesús. Por eso, si alguien quiere entender la obra de la redención, vaya con Pablo. Pues si Pablo es el que le explicó al Señor, pues yo voy con él, ¿o no? Es la lógica de las cosas, sentido común. Luego voy a preparar una ruta, se la voy a dar en hojas, para que usted lo analice bíblicamente a dónde, por qué, y usted va a decir, sí, cierto. No es una ruta que yo preparé, me la fusilé. Pues ¿por qué no? Pues si los hombres de Dios han podido plantear cuestiones, pues no nomás para ellos, son para nosotros. Como los sermones que yo predico, pues quédese con ellos, nomás hágalo bien. Y usted se va, es el hermano de allá de 1800, algo así, hermano Hale, en el libro de los Hechos. Cuando yo lo leí, que estaba precisamente trabajando mucho sobre los judaizantes, dije, ándale, me cayó en las manos. ¿Cómo sienten sus corazones, hermano? Entonces estamos planteando a primera instancia la autoridad de Pablo, el derecho que tenía y el derecho que no tenían los judaizantes y que no lo tienen ni siquiera el día de hoy. Cristo había cambiado un hombre. Por eso, cuando Pablo está trabajando contra los novedosos de la fe, porque esto de los novedosos no es una cosa nueva. Los que van y recogen ciertas doctrinas y vienen diciéndole a la gente, el Señor ha dado una revelación y que usted, la bendición de Dios, viene muriendo usted de la risa y risa y risa y risa, o que haga esto otro, que haga esto otro. Pablo dijo, cuando la iglesia se dedica a las cosas vanas, no olvide esto, Dios no trata con suposiciones, sino con realidades. ¿Quiere usted saber lo que es de Dios? Trate de saber si está encima de una realidad. Yo espero que esto que vamos a ir planteando, bueno, no quise predicar de alguna manera porque me dijeron que todavía que me cuidara, y he querido levantar esta idea para que usted ahora vea las cosas todavía de mayor nivel, y usted va a decir, ¿con qué razón dijo Pablo esto y esto y esto y esto? Y una de ellas es, yo me aferro a la tesis paulina sobre Jesucristo, porque a él el Señor le enseñó la métrica del Evangelio. Y Jesús dijo, este es instrumento escogido,
Es un hombre capaz de entender el evangelio dificultoso y explicarlo. Porque el evangelio a cierto nivel no es para neófitos. Es para toda la iglesia, pero para que lo reciban y lo enseñen los no neófitos, definitivamente. Y yo sigo sosteniendo, la iglesia no llama a nadie, la iglesia confirma. Está en el libro de los Hechos. Pablo fue salvo, fue llamado, el Señor lo llevó a la Arabia, pero le dijo a la iglesia, confírmalo tú, y me lo mandas al Asia Menor. En ese viaje encantador, no voy a explicar sobre ese viaje, son con 15 mensajes. Iba Marcos, sobrino de Bernabé, parece que era hijo de la dueña del aposento alto. Este Marcos es el que escribió el Evangelio. Y este Marcos es aquel que era un jovencito cuando Cristo lo prendieron. Y que sale a ver el alboroto en las calles, pero salió envuelto en una sábana nomás. Y los vaguitos le jalaron la sábana. Lo dice la Escritura, no es un chiste mío. Y que a se lo llevaron de misionero, junto con Bernabé y Saulo. Cuando llegaron a Chipre, estaba bien contento Marcos, porque ahí tenía pura parentela. Así que almorzaba con una tía y comía con la otra tía y con el otro. Si esto es el evangelismo y este es el campo misionero, pues felicidad. Pero dice Pablo, ahora sí entremos al Asia Menor. Y entraron a territorio peligroso. Y dice que Marcos le regresó. Se regresó a la casa de los parientes. Y en el segundo viaje misionero, quería ir con ellos y dijo Pablo, yo no llevo correlones. Alabado sea Dios. Pero qué bueno que existen los Pablos que no tienen tiempo de esperar a nadie y corren evangelizando las naciones y los pueblos. Pero gracias a Dios por los Bernabé que tienen chance de esperarse con esos que no sirven y hacerlos servir. Alabado sea Dios. Damos gracias a Dios porque nuestro pastor, nuestro hermano Natividad Ramos, ha presentado este mensaje basado en la palabra de Dios. Si usted es una persona que está destruida, enferma, arruinada y necesita ser fortalecido, bendecido, construido en Cristo, queremos decirle que la Iglesia del Camino de la Fe le recibe con los brazos abiertos para venir a conocer a Jesucristo como su Señor y su Salvador personal. Esta palabra tiene poder porque Dios tiene poder. Y queremos decirle que le invitamos a seguir en estos mensajes de YouTube Tendencias de Nuestro Tiempo. Y la Iglesia El Camino de la Fe está ubicada en Avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente, en la colonia Francisco Garza Sada, municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Si usted no tiene un lugar donde congregarse, le invitamos a usted y a toda su familia. Venga y conozca las bendiciones en Cristo Jesús. El teléfono de nuestra iglesia es el 81 83 79 90 60. Le esperamos y que nuestro Señor Jesucristo le siga bendiciendo. Amén.